Hola a todos y bienvenidos a este tutorial de Lightroom donde vamos a empezar a trabajar con el panel de revelado. Primero entonces lo que debemos haber desarrollado es crear un catálogo nuevo y en ese catálogo nuevo haber importado todas las fotografías que vamos a empezar a revelar. Entonces en este caso vamos a ir directo a nuestro módulo de revelar. Aquí en la parte superior le vamos a dar clic y vamos a encontrar entonces que la tira de diapositivas está en la parte inferior, ¿sí? Donde podemos entonces ir seleccionando cada una de las imágenes que queremos empezar a trabajar. Posteriormente a la derecha vamos a encontrar entonces todos los paneles del módulo de revelado, donde vamos a encontrar entonces el histograma, vamos a encontrar la caja de herramientas, vamos a encontrar el panel de básicos, curva de tonos, tono, saturación y luminosidad, división de tonos, detalle, correcciones de lente, efectos y calibración. Entonces vamos a empezar primero por lo básico. Primero que vamos a empezar a trabajar entonces es las herramientas. Entonces cuando vamos a trabajar con las herramientas, la primera herramienta que nos encontramos se llama superposición de recorte. Cuando activamos la herramienta superposición de recorte, nos vamos a encontrar entonces que nos pone una rejilla sobre la fotografía, sobre la cual entonces nosotros vamos a poder empezar a trabajar. ¿Qué podemos hacer? Podemos entonces recortar el tamaño de la imagen, ¿sí? Y una vez que hayamos terminado de recortar la imagen, presionamos Enter. Si nos queremos devolver, presionamos Control Z para deshacer el rectángulo, ¿sí? Podemos volver a activar entonces la herramienta y ya desde estas opciones podríamos entonces empezar a trabajar la opción para enderezar la fotografía, por ejemplo, cuando tenemos la línea de horizonte torcida como lo veíamos originalmente en la imagen, ¿sí? Podemos también entonces, a partir de ahí, trabajar con medidas predeterminadas que trae el software, ¿sí? Entonces yo le puedo decir que me muestre el tamaño original de la fotografía, ¿sí? Que aparte de eso me la ponga entonces, por ejemplo, en una proporción de 4:5. Le puedo decir que me la ponga en una proporción de 16:9 y una vez que haya finalizado, damos clic en hecho y ahí vamos a tener el cambio sobre la fotografía. Si queremos volver a ver nuestra imagen como estaba originalmente, le vamos a dar clic acá donde dice restaurar. Él vuelve y nos acomoda la imagen original. Entonces, en este caso, pues vamos a trabajar para lo que en realidad sirve la herramienta. Por ejemplo, en este caso, yo quiero enderezar esta línea de horizonte que tengo aquí en la parte de atrás. Entonces, simplemente voy a activar la herramienta, voy a venir hasta esta esquina y con clic sostenido voy a empezar entonces a enderezar la imagen. Una vez que tengamos entonces lista nuestra línea de horizonte, podemos dar clic acá en hecho o presionamos la tecla Enter y ahí ya tenemos el cambio sobre la imagen. Podemos presionar la tecla y la tecla Y me va a permitir entonces empezar a ver el antes y el después cuando ya vaya entonces a aplicar las opciones de revelado. Bien, la siguiente herramienta que vamos a encontrar es una herramienta que se llama eliminación de manchas. La herramienta eliminación de manchas, para eso tendríamos que venir y seleccionar una fotografía, por ejemplo, de retrato, como esta que tenemos acá. Vamos a hacer un clic sostenido sobre la zona que queremos empezar a trabajar. Vamos a seleccionar la herramienta eliminación de manchas. Aquí podemos ver que podemos cambiar entonces el tamaño del pincel. Aparte de eso, podemos trabajar la dureza del pincel para que los bordes queden desvanecidos o los bordes queden totalmente definidos y la opacidad. ¿Cómo funciona esta herramienta? Entonces, en este caso lo que voy a hacer es que voy a seleccionar un buen tamaño de pincel acorde a la mancha que voy a empezar a eliminar. Voy a desvanecer un poco los bordes del pincel. Voy a presionar clic sobre la mancha, ¿sí? Y posteriormente con este otro elemento que se ubica acá en la parte superior voy a buscar una zona de la piel que no se encuentre deteriorada, ¿sí? Puedo presionar clic en hecho y al reducir la fotografía notemos cómo ya se fue eliminando esa mancha. A lo cual entonces yo puedo utilizar el pincel
en varios puntos de la fotografía. Por ejemplo, acá abajo voy a presionar clic, voy a mover entonces el segundo controlador o la muestra, ¿sí? Voy presionando clic, voy moviendo entonces el segundo controlador y de esta manera vamos empezando a eliminar ciertas manchas que no queremos dentro de la fotografía. Presionamos clic en hecho, podemos comparar presionando la tecla y aquí podemos empezar entonces a observar el cambio que estamos generando con la herramienta eliminación de manchas. Otra de las herramientas que nos vamos a encontrar es la herramienta corrección de ojos. Esta herramienta corrección de ojos básicamente va a funcionar cuando tenemos fotografías con los ojos rojos. En este caso, como no tenemos imágenes que posean este problema, lo más seguro es que la herramienta no va a funcionar de forma adecuada. Sin embargo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar cómo funciona. Si yo tengo esta imagen, suponiendo que tuviera los ojos rojos que me forma el flash en ciertas fotografías, simplemente puedo coger la herramienta, selecciono la opción de ojos rojos, hago un clic sostenido dentro del ojo, suponiendo que está en color rojo, y él básicamente lo que hace es que me va a empezar a eliminar dicha mancha, ¿sí? Yo desde acá entonces puedo cambiar el tamaño de la pupila y desde acá, desde esta opción, empiezo entonces a oscurecer. Básicamente, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Desatura la zona roja del ojo, dejándola en un tono de color gris, ¿cierto? Y eliminando entonces esa mancha de color rojo. Vamos a ver si más adelante logro conseguir una imagen con el ojo rojo y hacemos el ejercicio. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que las cámaras fotográficas de hoy en día evitan ese tema del color rojo por la dilatación de la pupila. Le vamos a dar clic acá en restaurar, le doy clic en hecho, ¿sí? Y puedo alejar entonces la imagen. Bien. Otra de las herramientas que nos vamos a encontrar son los filtros graduado y el filtro radial. Estas herramientas básicamente lo que me van a permitir hacer es correcciones de color dentro de una imagen, dentro de una fotografía. Por ejemplo, vamos a suponer que en este caso yo quiero cambiar o el tono de color del cielo o quiero cambiar el tono de color del mar o hacer un ajuste solo sobre el cielo o solo sobre el mar. Voy a coger la herramienta filtro graduado, voy a hacer un clic sostenido. Bien, digamos que hasta ahí, donde solo quiero manipular el tono del color del cielo, y a partir de ahí puedo empezar entonces a trabajar con este panel donde yo puedo manipular el efecto, ¿sí? Entonces yo puedo subirle, por ejemplo, aquí, donde está la opción a medida, puedo empezar a seleccionar cualquiera de estas opciones que encontramos por defecto, ¿sí? Digamos, quiero manipular el matiz o quiero manipular, por ejemplo, la saturación, ¿sí? O quiero manipular únicamente, por ejemplo, el tema de las sombras. Notemos cómo él ya empieza a poner ciertos efectos predeterminados. O simplemente le vamos a decir que me restaure todos los ajustes preestablecidos. Bien. Vamos a crear nuevamente. Perdón. Aquí moví la fotografía. Di un clic donde no era. Voy a volver a ajustar la imagen. ¿Sí? Voy a ir entonces al filtro graduado, lo voy a aplicar únicamente sobre el cielo, bien, y aquí entonces voy a empezar a manipular los elementos, digamos, por ejemplo, vamos a ponerle aquí la opción de temperatura, bien, y notemos que a medida que yo empiezo a mover los controladores, se cambia a medida. Entonces, digamos que yo quiero subirle un poco la temperatura al tono de color del cielo, entonces voy a llevar la temperatura hacia los tonos azules. ¿Sí? Digamos que en este caso yo le puedo reducir la exposición para generar un efecto
donde resalten más las sombras, o si le subo la exposición, lo que voy a hacer es que voy a aumentar el brillo de la fotografía. Aparte de eso, entonces puedo manipular el contraste entre blancos y negros, dependiendo del tipo de efecto que queramos manipular. Por ejemplo, el tema de las altas luces, y notemos cómo el efecto solo se aplica sobre la parte superior de la fotografía donde tengo aplicado el filtro graduado, ¿sí? Por ejemplo, en este caso podríamos manipular entonces también las sombras, ¿sí? Recordemos que en este caso los valores hacia la izquierda van a ser negativos, los valores hacia la derecha van a ser valores positivos, ¿sí? Entonces podemos manipular los blancos, podemos manipular entonces también los negros de la imagen. Entonces, dependiendo del tipo de efecto que queramos aplicar sobre esta zona de la fotografía, empezamos a controlar las opciones del filtro graduado. Miremos que por acá también vamos a encontrar la opción de textura, que la opción de textura básicamente lo que hace es que me le empieza a agregar grano a la fotografía. Le voy a dar clic en hecho. Voy a hacer un clic sostenido para aumentar el zoom, ¿sí? Y notemos entonces cómo empieza a ganar textura la fotografía. Si yo simplemente quiero seguir manipulando el mismo filtro que ya tenía aplicado, selecciono el filtro graduado, cliqueo sobre este elemento, él me activa nuevamente el filtro y aquí voy a poder seguir manipulando las opciones, ¿sí? Por ejemplo, la claridad la utilizo mucho para generar contraste en la fotografía. De por sí no me gusta manipular el contraste desde acá, sino que me parece que queda mucho mejor con la opción de claridad, ¿sí? Por ejemplo, la opción de borrar neblina, ¿sí? Lo que me permite es aumentarle como este efecto. Entonces, digamos, cuando quiero zonas en las que la fotografía, por ejemplo, cuando son exteriores sobre todo, el sol muchas veces genera unas líneas dentro de la imagen. Entonces, para borrarla le aplicaríamos un poco de niebla, efecto neblina, perdón. La saturación de la fotografía, que lo que me va a permitir es incrementar entonces el brillo, ¿sí? Los tonos de color. Podemos entonces incrementar o disminuir el enfoque para que empiece a desenfocar esa zona de la imagen. Le puedo aumentar o disminuir ruido a la fotografía, dependiendo el tipo de efecto que queramos, ¿sí? Y por último vamos a tener entonces el tema de eliminar halos. El tema, por ejemplo, del efecto Moiré aplica más que todo es para fotografías que son prendas rayadas, por ejemplo. Más adelante les mostraré qué significa este elemento. Bien, entonces desde acá podemos hacer una manipulación de todos estos elementos a partir del filtro graduado. Bien, le podemos dar clic en hecho y si necesitamos aplicar un nuevo filtro, simplemente lo que hacemos es que cliqueamos nuevamente el efecto, seleccionamos donde dice nuevo y podemos aplicar un segundo filtro, por ejemplo, a la zona del mar, donde, por ejemplo, yo le voy a aplicar otros efectos distintos, ¿sí? Totalmente independientes a los del tono de color que implementamos en la parte superior. Notemos cómo al inicio del filtro el efecto está aplicado a un 100% y se va desvaneciendo hasta llegar a un 0%. Por ejemplo, en este caso, digamos que quiero acentuar los tonos negros dentro del filtro, subirle un poco a la claridad para generar mayor contraste, ¿sí? Y digamos que no quiero manipular absolutamente nada más. ¿Qué hago entonces? Doy clic en hecho, presiono la tecla y ahí empiezo entonces a mirar la comparación entre el antes y el después de la fotografía. Para eso utilizaríamos, por ejemplo, la opción del filtro graduado. También vamos a encontrar otro filtro que se llama filtro radial, que básicamente
lo voy a incluso aplicar sobre otra fotografía. Por ejemplo, en esta zona yo quiero hacer unos ajustes sobre esta zona de la fotografía, entonces puedo coger el filtro radial, ¿sí? Damos clic sobre él, hacemos un clic sostenido, lo movemos y lo ubicamos sobre la zona donde necesitamos y a partir de ahí entonces, a medida que yo voy aplicando, nótese cómo el filtro se va aplicando en la parte exterior, pero eso se debe a que aquí, en la parte inferior del filtro, tenemos que darle clic en la opción invertir para que el efecto se aplique dentro de la selección o dentro del diámetro del filtro, ¿cierto? Entonces miren que si yo cambio el tono de color de la temperatura, únicamente se va a aplicar acá, ¿sí? Por ejemplo, digamos que en esta fotografía yo quisiera aplicar un poco más de neblina para volver mucho más sutil el tema de estas nubes, ¿sí? Pero de todas formas, dentro de esto también tenemos toda esta cantidad de opciones que las habíamos manipulado con el filtro graduado anterior. Bien. Entonces yo puedo, por ejemplo, en este caso, empezar a combinar filtros. Digamos que ahí ya metí un filtro radial. Voy a aplicar un filtro graduado, por ejemplo. Entonces selecciono el filtro graduado, hago el clic sostenido y digamos que quiero entonces subirle un poco la saturación a esa zona del cielo y digamos que le voy a subir un poco la claridad para generar mayor contraste. Vamos a disminuirle un poco a la exposición, no mucho. Vamos a bajarle un poco a las altas luces, ¿sí? Para empezar a notar el efecto que quiero crear en la fotografía. Y digamos que quiero desenfocar un poco, entonces le voy a disminuir al enfoque, ¿cierto? ¿Por qué? Porque más adelante lo que quiero hacer es que este elemento de acá sea el de mayor protagonismo. ¿Sí? Pero sí quiero el cielo un poco más azul. Le doy clic en hecho, presiono la tecla Y miren cómo en este caso empezamos a fusionar dos filtros. Bien. La última herramienta que vamos a encontrar acá dentro de la caja de herramientas es el pincel de ajustes. El pincel de ajustes es únicamente para aplicar ciertos ajustes de color o ciertos ajustes de revelado por zonas dentro de la fotografía. ¿Cómo así? Por ejemplo, digamos que yo quisiera resaltar un poco las sombras que tenemos en estas zonas de acá. Entonces lo que voy a hacer es que voy a venir voy a reducirle un poco a las sombras y a los negros, ¿sí? Voy a cambiar el tamaño del pincel. Para cambiar el tamaño del pincel lo hacemos acá en la parte inferior. Voy a cambiar un poco el tamaño del pincel y lo voy a empezar a pasar sobre estas zonas. Entonces miremos cómo las nubes se empiezan a oscurecer. Digamos que en este caso quiero generar como una sensación de que esto va a ser una posible tormenta más adelante. Bien. Voy pasando el pincel sobre ciertas zonas. ¿Sí? Si de pronto considero que quedó muy oscuro, puedo volver a las opciones de arriba, a las que había manipulado, y voy entonces a aclarar un poco las sombras y voy a aclarar un poco los negros para que no se vea tan fuerte. Bien. Digamos que quiero aplicar otro efecto sobre el mar y lo voy a hacer con el pincel. Entonces simplemente le damos clic en nuevo, ¿sí? Digamos que le voy a subir un poco la temperatura y esto lo voy a empezar a pasar sobre el mar. Voy a ampliar entonces el tamaño del pincel y voy a empezar entonces a hacer esto. Ahí fue bastante fuerte el efecto.
Enseguida lo vamos a corregir. ¿Sí? Por ejemplo, acá que me pase, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a buscar las opciones. Voy a clicar donde dice borrar y voy a empezar entonces a pasarlo por donde no necesitaba haber aplicado ese pincel. ¿Sí? Que quedó muy fuerte el tono de color, simplemente volvemos acá arriba, disminuimos entonces la temperatura del pincel e incluso le vamos a subir un poco a los negros para que quede un poco más claro, ¿sí? Y le podemos subir entonces, digamos que un poco de claridad para generar un mayor contraste. Bien. Entonces, estas herramientas las vamos utilizando de acuerdo al tipo de efecto que queremos generar sobre nuestra fotografía. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, voy a activar nuevamente la opción A para volver al tono de color. Voy a dar clic en hecho para poderme acercar más a esta zona de la fotografía. Vuelvo y selecciono el pincel y digamos que voy a terminar de rellenar las zonas que necesitamos. Por ejemplo, ahí me pinto con un tono distinto porque creé un pincel nuevo. Si yo quiero eliminar un pincel, simplemente cliqueo sobre el circulito que se activa, presiono la tecla suprimir y listo. Si quiero seguir trabajando sobre el mismo pincel, entonces toco acá, activo, ¿sí? Y simplemente termino entonces de rellenar la zona que necesito. Bien, damos clic en hecho, presionamos la tecla Y ahí podemos entonces hacer la comparación del antes y el después. Y únicamente trabajando con estas tres herramientas básicas que son entonces el pincel de ajuste, el filtro radial y el filtro graduado. Bien, espero entonces que sea de mucha utilidad. La idea es empezar a hacer ejercicios y empezar a experimentar un poco más con esta herramienta. Más adelante haremos un trabajo mucho más específico con estos tres elementos. Bien, nos vemos entonces en una próxima clase.